César Abraham Vallejo Mendoza fue declarado por el Consejo Regional de la Libertad como poeta del Bicentenario. La propuesta nació del consejero de la provincia de Santiago de Chuco, dado que sus poemas revolucionaron atravesando temas muy profundos del ser humano. Asimismo, fue considerado uno de los más importantes innovadores de la poesía universal del siglo XX, ya que es una de las voces literarias más originales de la lengua española. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza y Gurrionero. Durante su infancia, Vallejo sufrió muchas carencias económicas, por lo que tuvo que perder un año de estudio, pero esto no fue una limitación para alcanzar sus objetivos, puesto que siempre destacó como un alumno brillante. En 1916, cuando Vallejo tenía 24 años, inició sus vínculos con los intelectuales y artistas del Grupo Norte o la Bohemia Trujillana, quienes lo acogieron como un miembro más de la familia, y con ellos vive sus primeras experiencias propias de los jóvenes de su edad, y es aquí por donde la influencia global de una herencia criolla distinta busca abrirse nuevos horizontes para multiplicar los conocimientos que ya poseía. Llegó a París en julio de 1923 y murió en la misma ciudad en abril de 1938. César Vallejo viajó por 5 razones fundamentales. Primero, por la atracción que ejercía Europa y en especial París a todo artista, más aún en aquella época. Segundo, motivo fue la conclusión definitiva a la cual llegó de que su poesía y arte no serían comprendidos en el Perú. El tercer factor es que meses antes, con el argumento de una reducción de plazas, fue despedido del Colegio Guadalupe, donde trabajaba como maestro de educación primaria. El cuarto asunto, y quizás el más determinante para su viaje, fue la inminencia de ser nuevamente encarcelado, pues se había reabierto la causa que motivó su prisión de 112 días en el penal de Trujillo. Y el quinto hecho que motivó su alejamiento fue el anhelo de universalidad. ¿Cómo nació este libro? ¿Qué le llevó a Vallejo a escribir dicho libro? Espejo Asturrizaga es un poeta y biógrafo. Él cuenta que Vallejo escribe este poema en marzo del año de 1917, luego de enterarse de un asunto que se ha resuelto en forma desfavorable, siendo este un tema de índole familiar. Hizo que se conmocionara el escritor. Al llegar la noche, Vallejo se encontraba vagabundeando por las calles de Trujillo, después de haber bebido en un cafetín. Tras haber llegado a casa de su hermano Néstor, él se sentó en una mesita y exclamó: "Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé". En el año 2013, el investigador británico Stephen Hart revelaría en su biografía El episodio oculto, partiendo del relato de Espejo, en el que aborda los abusos cometidos contra una pobre mujer a la que se pretende violar, siendo el hecho sufrido por María Aguedita, hermana mayor de Vallejo, en Santiago de Chuco, donde la violación fue el golpe que llevó al poema de Vallejo, Los Heraldos Negros. Sin embargo, la versión del vallejólogo Miguel Pachas es totalmente diferente a la de Hart, ya que su versión involucra un trío amoroso entre 2 hermanas de Vallejo, Aguedita y Natividad, un escándalo de infidelidad. En el poema Los Heraldos Negros, César Vallejo pone en cuestionamiento su relación íntima con Dios. Esta duda de la atención divina parte de la misma existencia y vivencia del yo lírico, que sufre por el dolor humano que es irreparable hasta insoportable. La antinomia amor-Dios, dolor-hombre es el tema del poema. ¿Cómo un Dios que es amor permite el dolor que parece partir del odio de Dios? Como si ese Dios se ensañara especialmente en el sufrimiento humano. Sobre estos ejes gira todo su cuestionamiento. Estamos frente a un poeta que se aparta del modernismo latinoamericano, lleno de un lenguaje ornamental y colorido, para acercarse al existencialismo de principios del siglo, parco y filosófico. Vallejo muestra a los heraldos como negros, porque son anuncios de la muerte, de la oscuridad, de la soledad y la desolación. Una de las rimas más elocuentes es la expresión sé. Esta es una certeza que no existe, porque va acompañada del no.
Así la certeza se transforma en duda, una duda que se vuelve existencial. Yo no sé, y lo que el yo lírico no sabe es el sentido de esos golpes que provocan dolores insostenibles. El resto de las rimas consonantes van desde la segunda estrofa: fuerte, muerte, blasfema, quema, palmada, mirada. Estas coincidencias sonoras sugieren un sentido en el que se revela la impotencia del hombre ante lo absoluto, la muerte, la blasfemia y el llamado divino. Los heraldos negros se abren con el poema que lleva el mismo título. Este poema es el único que se encuentra suelto, ya que el resto del libro se divide en 7 segmentos. Cada segmento tiene de 4 a 25 poemas, haciendo un total de 69 poemas. La estructura de este poema tiene el compromiso social de la época. Va de lo tradicional a lo experimental, libertad de rima parcial, atada a la disciplina silábica frente al versolibrismo. Sin embargo, encontramos versos endecasílabos, alejandrinos y hectasílabos. Por otro lado, los heraldos negros presentan 17 versos, distribuidos en 4, más 1 al final. En un verso al final tiene una combinación de versos líricos, con fragmentos de un verso que se miden en métrica. La primera estrofa consta de 2 alejandrinos y 2 endecasílabos, rimando en el primer y cuarto verso, teniendo sueltos el segundo y tercer verso. La voz poética de los heraldos negros nos define como seres humanos que somos conscientes, sentimos, incluso aquello que es mucho más grande, que nos avasalla, para lo que no tenemos ni siquiera un lenguaje: el destino, lo divino, el sufrimiento, la muerte. Los heraldos negros es un poema lírico en el que predominan las formas clásicas del romanticismo y modernismo, pero que introduce también elementos de las vanguardias poéticas. Este poema es muy importante, dado que con él no solo entendemos el dolor y el sufrimiento del ser humano, sino que también podemos conocer más sobre los elementos en prosa, el uso del lenguaje hablado, el cual no limita la gramática ni la ortografía, la voz poética, la rima, la musicalidad de sus versos y las figuras literarias. Es por ello que es considerado como uno de los poemas más grandes de la lengua hispanoamericana.